Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todas. Bienvenidos otra vez a Programando Futuro, en otra edición, en esta vez en formato de taller de ESI. Ahora vamos a pasar a contarles de qué se trata. Estamos rodeados de un montón de gente. Hoy a la tarde vimos nuevamente un montón de videos de todos los temas que tocamos en Programando Futuro, de energías, de ESI, de oportunidades laborales, de agro, de bio. Bueno, ya saben, siempre van a encontrar todos los videos que nos han mandado los estudiantes y los docentes en el YouTube del INED. Ahora nos toca el turno del segundo taller de ESI. Mi compañera Silvina les va a contar qué vamos a ver hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todas y todos y a todes. Le damos las gracias por participar de este taller a cargo de la Fundación Huésped sobre lecciones aprendidas en educación sexual integral en una escuela técnica. Vamos a ver un poquito sobre ejes, formas de entradas y demás temas que les van a contar Lucas y Constanza, a quienes les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Constanza Lupi. Yo en este momento estoy coordinando el programa de redes y movilización social de la Fundación Huésped y trabajo junto a Lucas y a Lucas. Ambos dos están hoy acá. Trabajamos juntos en el equipo y venimos hace varios años en un espacio que, justamente como su nombre lo indica, promueve el trabajo en red con organizaciones e instituciones de la sociedad civil y la promoción de derechos, sobre todo derechos sexuales y reproductivos, pero derechos de niñas, niños y adolescentes, en el marco de este trabajo en red. Y hace varios años venimos trabajando sobre derechos sexuales y reproductivos, y en los últimos, no sé, 5 o 6 años, fuimos como reconvirtiendo y orientando nuestro trabajo en una de sus líneas en la educación formal también. Digamos, quizás históricamente en nuestro espacio, con Cecilia Valeriano, que es la directora de programas y con la que también trabajamos hace mucho tiempo. Quizás la primera estrategia que teníamos es un trabajo con organizaciones sociales, espacios culturales, recreativos. Entonces, también estamos muy contentos de tener como esa posibilidad y esa experiencia de trabajar estos temas en los ámbitos en donde son obligatorios y en los ámbitos donde no. Y eso un poco amplía nuestra mirada y nuestra experiencia sobre estos temas, y un poco es lo que queremos compartirles. No sé si los Lucas se quieren presentar y después avanzo. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Constanza, que es la coordinadora del programa de redes. Lucas Villalba es mi nombre, Lucas Linchique es el de mi compañero, formamos parte del mismo equipo. Y como para tener en cuenta algunas cuestiones técnicas que dijimos al comienzo, pero que está bueno seguir compartiéndolas en el mientras tanto. No vamos a pedirle obligatoriamente o exigirles que tengan la cámara prendida, sino que simplemente quienes se sientan en comodidad de tenerlas prendidas pueden dejarlas, y si facilitan a la conexión o a sus conexiones el apagar las cámaras, lo pueden apagar. Después va a haber un momento, no va a haber un momento, sino que esperamos a que el chat también sea la vía en la que nos podamos ir comunicando, si hay algo como que no se escuche bien, o que no se vea, o que no se entienda, o algunas preguntas particulares de temas que vayan o que vayamos comentando acerca del encuentro, nos lo van diciendo por ahí, y que esperemos que lo puedan disfrutar y aprovechar lo más que puedan, que es una experiencia bastante rica de nuestra parte que tuvimos hace unos años, así que esperemos sus aportes, sus comentarios y preguntas. Dejo a mi compañero Lucas que se presente también. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas, como bien me presentaba mi tocayo Lucas. Bueno, creo que ya mi compañera Constanza y Lucas dijeron todo sobre nuestro trabajo. Yo voy a estar acompañando un poco hoy el encuentro desde el aspecto técnico, así que por cualquier duda o consulta
pueden escribirme en el chat, público por privado, no hay ningún problema, que aquí estaremos a disposición y acompañando. Bien, dos aclaraciones y empezamos. La primera, nosotros armamos un pequeño PowerPoint, pero queríamos o pensamos que quizás estaba bueno probar, porque por lo que venimos probando en los últimos talleres, más bien ir contándoles parte del PowerPoint, pero no compartir la pantalla, porque si no lo que nos sucede es que no nos vemos. Entonces por ahí, ya bastante que estamos mediados a la distancia, por ahí estaba bueno poder ir como mirándonos, pero cualquier cosa o algunas cosas que charlemos, si es necesario, podemos compartir la pantalla y también les podemos compartir después el PowerPoint, eso no hay problema. Pero bueno, lo que venimos viendo es que lo que nosotros creemos y la forma en que trabajamos un poco la ESI, trabajamos la sexualidad, es queriéndonos correr un poco de los lugares de expertos y expertas, y pensando que parte de lo que promueve la ESI y en general quienes trabajamos los derechos sexuales y reproductivos, es pensar que es un tema que tiene que ver con todos, que nos atañe a todos y a todas, y que cuando se refuerzan esos lugares de expertos, a veces uno pasa, lo que sucede es que en la escuela piensan que la familia es el lugar correcto, en la familia piensan que la escuela, en la escuela el espacio de salud, en el espacio de salud, y entonces no termina sucediendo. Entonces, un poco en ese marco, planteamos el encuentro como un espacio justamente de eso, de encuentro, un poco para escucharlos y escucharlas, y para charlar sobre lo que les está pasando efectivamente cuando trabajan alguno de estos temas o cuando irrumpen, ¿no? Porque una de las características centrales de la ESI o de estos temas es que irrumpen, elijamos o no. La ESI no solamente tiene que ver con el momento en que decidimos hablar de un tema o no, sino cuando en todo caso prestamos atención o habilitamos a eso que ya está sucediendo, porque después, juro que no tiene que ver con pasar un chivo, pero ayer tuvimos la posibilidad de hacer una charla con Dora Barrancos, que fue muy hermosa y les recomiendo, no importa si en la nuestra o en cualquier Zoom, que aprovechen siempre a escucharla. Y Dora decía, los hijos son, una frase que me encantó es, los hijos son menos hijos de sus padres que de su tiempo, ¿no? Y efectivamente lo que entendemos es que los niños, niñas y adolescentes ya están discutiendo estos temas, ya están, digo, los 5 ejes de la ESI, efectivamente están todo el tiempo presentes. No es algo que nosotros y nosotras podamos, en todo caso lo habilitamos o no, accionamos cuando algo irrumpe o no, pero eso ya está sucediendo. Entonces, por eso nos gusta y nos interesa siempre trabajar este tema desde ese lugar. Y en ese sentido, siempre cuando pensamos la ESI, cuando pensamos la sexualidad, nos parece como importante preguntarles, casi que retóricamente, porque somos por ahí muchos para un taller, pero ¿cómo aprendimos nosotros esos temas? Porque cuando visibilizamos, que salvo algunas caras muy jóvenes que vemos por acá, Oti, perdón, te voy a interrumpir un segundo, porque le queremos mandar un mensaje a una participante que es Leticia Paolini, que se le dio el rol de anfitrión por un error y le estamos pidiendo para poder grabar el encuentro, si nos los puede devolver alguno del equipo. A Lucas Corta. Entonces ahí le estábamos escribiendo a Leticia Paolini, no sé si está por aquí. Esperamos así para que, pobre Leticia por ahí, justo estaba haciendo otra cosa. Le estábamos escribiendo, pero... Claro, si no, no se puede grabar. Si no se puede grabar. Bueno, no sé si estará escuchando. No sé de qué quiere. Esperamos y le seguimos escribiendo mientras tanto, para poder grabar el encuentro. Tiene el micrófono y la cámara apagada, la profe Leticia.
Ok, bueno, perdón. Eso, un poco lo que quería, me perdí un poco el hilo, pero digo, lo que nos parece importante, en primer lugar, es eso, darnos el espacio, y seguramente no suceda con ustedes, porque siempre cuando hacemos encuentros con docentes, quienes quieren participar de estos espacios son docentes que o ya trabajan en la temática, como en el caso de ustedes, que un amplio número lo hace, o quizás todavía no, pero le interesa el tema. Bueno, y muchas veces, hoy en la virtualidad no, pero cuando vamos a las escuelas, quizás las aulas docentes, son esos lugares en donde nos encontramos con esos otros profesores y que quizás no. Bueno, siempre nos parece que es importante eso. Esa es una buena pregunta para empezar a romper un poco las discusiones sobre estos temas, porque básicamente cuando clarificamos que nosotros o no tenemos formación o tuvimos formación de grande, que no es lo mismo, lo que sucede es que no tenemos aprendido alguna de estas ideas, y un poco lo que cuesta es visibilizar que no tenemos que hacer algo extraordinario, sino que tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo alrededor nuestro y habilitar, sobre todo. No quiero adelantarme tanto, pero sí nos parece muy importante, y últimamente lo vengo casi que diciendo primero, porque una de las cosas más importantes que creemos que es importante fortalecer son los espacios de diálogo. Y parte de la experiencia que vamos a contar hoy, y que seguramente Lucas va a profundizar más, es eso, es generar espacios de diálogo, es habilitar. Centralmente, obviamente, en nuestro país, aún, aunque la ESI cumplió hace algunos días, 14 años, tenemos muchos problemas en la implementación, y hay un montón de problemas de por qué cuesta que se implemente la ESI, institucionales, políticos, ideológicos, ¿no? Hay muchos. Pero lo que creemos es que uno de los problemas más importantes y uno de los problemas que más dificulta la implementación de la ESI es que viene a romper con un paradigma, no solo la ESI, ¿no? Por lo menos la ESI y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes, que cambia un paradigma sobre la concepción justamente de las niñez, como sujetos de derecho, ¿no? Esas leyes que están hermanadas hasta en su tiempo, justamente lo que proponen, lo que vienen a decir es, los niños no son más menores, no son más, bueno, ustedes son docentes, o sea, no es necesario que desarrollen, ¿no? Pero digo, no son recipientes en donde uno va llenando de información y de contenidos. Bueno, y ese es el problema. Eso que cuando uno lo entiende y se pone esos anteojos, lo entendió, pero hasta que uno no incorpora esas ideas tan sencillas, pero tan difíciles, sobre todo, ¿no? Si uno tiene muchos años de trabajo de otra forma, bueno, ahí es ese paradigma. Lo que nosotros entendemos es que ahí está el paradigma. Cuando ese paradigma se rompa, van a pasar un montón de otras cosas. Más allá de que hay un montón de otras dificultades y particularidades. Pero ahí es donde radica alguna de las ideas más centrales, y nos parece que empezar a desarmar sobre lo que entendemos que es central ayuda además a sentirnos más parte de un colectivo de personas que empezamos a tener el mismo tipo de dificultades. Porque les aseguro, y seguramente muchos ya lo saben, en todos los espacios en donde trabajamos, los problemas suceden o emergen de la misma forma, porque cuando todavía estamos digamos, desarmando estas ideas, nos cuesta trabajar con otros docentes, nos cuesta trabajar si la institución, si sus directivos no tienen esta concepción, nos cuesta trabajar porque hay un montón de familiares que pasa esto, entonces hay un problema ahí de vínculo y de paradigma, en donde, bueno, estamos en el medio de ese paradigma y un poco este es el momento donde estamos, y creemos que nuestro mayor aporte es poder desarmar alguno de esos sentidos comunes, ¿no? Un poco para empezar. Y después, la segundo tema que me parece importante, y un poco agradeciendo, obviamente, al trabajo de Ana
y de Silvia, con quienes nos juntamos varias veces y ellas nos fueron como contando y ubicando cómo eran todas esas jornadas y cómo era un poco el trabajo. Nosotros tuvimos la posibilidad de leer, supongo que de alguno de ustedes, los trabajos, digamos, los proyectos escritos que se entregaron, y pudimos ver cuáles eran las demandas, cuáles eran las propuestas, cuáles eran los temas que se fueron presentando, que nos parecieron muy interesantes, muy ingeniosos. No quiero nombrar algunos más que otros, pero me quedé fascinada con la tabla periódica de elementos, de Elementas. No sé si está acá quienes lo hicieron, pero nos pareció muy interesante. Y lo que pudimos identificar, y que un poco queremos profundizar, es cómo hay algunos aspectos obviamente particulares del trabajo, de la docencia y de la vida en las escuelas técnicas, pero también como muchas de las problemáticas siguen siendo, como misma la ESI la propone, transversales. Entonces, muchos de los temas, muchas de las propuestas tienen ejes comunes a los mismos problemas que se suceden, o interrogantes, que se suceden en general en la educación en nuestro país en este momento, y que eso también es interesante para empezar a ver los aspectos generales y los aspectos particulares. Un poco de la propuesta. Bien, eso más como en términos generales. Yo, dado lo que nos pudieron acercar Ana y Silvia, sabemos que, obviamente, no necesariamente todos están acá, pero digo, dado quienes se anotaron y cómo contestaron algunas de las propuestas, sabemos que muchos ya tienen o ya recibieron capacitaciones, por eso no queremos por ahí extendernos tanto. Sí nos parece central, solamente dos cosas así como puntuales, generales de la ESI, porque siempre nos parece que está bueno enfocarnos en lo central. La primera tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo pensamos la sexualidad y un poco, como decíamos, este cambio de paradigma sobre la niñez. También lo que supone es distintas concepciones de la sexualidad. Lo que propone la ESI es poder pensar una sexualidad integral, y que quizás muchos de nosotros nos formamos o aprendimos, o lo que aprendimos estuvo mucho más vinculado a lo que se denominan los enfoques más tradicionales o morales o moralizantes, y los enfoques más biologicistas, ¿no? Y lo que la ESI viene a proponer es otra cosa. No me interesa ahondar tanto, pero sí poder dimensionar que si rememoramos un poco, solo voy a contar mi experiencia, pero yo lo que aprendí en la escuela, lo poco que aprendí en la escuela, tuvo que ver centralmente con los cambios físicos en la pubertad, que ni siquiera los vi, ¿no? Vino una empresa y nos trajo una publicidad de toallitas femeninas, y a partir de ahí empecé a discutir eso, y solamente nos centramos en los cambios físicos y no en un montón de otras cosas que nos estaban pasando, por un lado, y después por otro lado, aparatos reproductivos y la reproducción, ¿no? Desde la biología, ¿no? Creo que ahí ese modelo médico que ahí veo que algunos están escribiendo, eso es como lo más común que yo aprendí. Y muchas veces atravesado, quizás en otras materias no biológicas, algunas ideas más moralizantes sobre qué estaba bien y qué estaba mal, cuándo estaba bien, cuándo estaba mal, qué se podía y qué no se podía. Obviando un montón de aspectos que tienen que ver con la ESI y que son importantes tener en cuenta, porque esta concepción integral de la ESI lo que supone es poder pensar la sexualidad en tanto cuerpo, en tanto mente, en tanto emociones, en tanto vínculos con otros, ¿no? La sexualidad tiene que ver con todos esos aspectos. Por eso la sexualidad nos acompaña en todos nuestros momentos de la vida, y por eso la ESI se propone como una propuesta que sea transversal, que se trabaje todo el tiempo, en todo el ciclo de escolaridad y en todas las materias, y no solamente las materias, todos los ámbitos educativos. Un poco porque tiene que ver con eso, tiene que ver con
la forma en que atravesamos, en que experimentamos miedo, placer, deseo, en que nos vinculamos, en que identificamos lo que nos gusta de lo que no nos gusta, ¿no? La forma en que un poco vamos adquiriendo esa autonomía, ¿no? Vamos construyendo nuestra propia subjetividad, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos un poco la sexualidad así, entonces podemos pensar la ESI como la educación sexual integral desde una concepción amplia. Es como cuando se caen esas barreras y esos mitos de que les van a enseñar a nuestros hijos a que tengan relaciones sexuales en la primaria o a masturbarse en la educación en el jardín, ¿no? Y un poco parece obvio, pero sigue siendo el temor, y me imagino que ustedes escuchan eso un montón con otros docentes, con colegas, con familiares, ¿no? Y es parte de esos discursos que aparecen. Entonces, por eso lo repetimos, porque nos parece como importante y tiene que ver con esa concepción. Y por suerte la ESI, además de ser una ley muy interesante, es muy completa en las definiciones, en las concepciones. Entonces, el trabajo que ha hecho el Programa Nacional de ESI y el Ministerio, ¿no? Escribiendo los lineamientos, pensando los lineamientos curriculares, armando materiales, como que parte de todo lo que estamos diciendo está escrito, nosotros tenemos materiales, pero digo, está escrito en los materiales del Ministerio también, y es muy fácil de encontrar para quienes quieran seguir pensando y profundizando. Hay mucho trabajo, ¿por qué? Hay mucho trabajo porque eso cambia la forma en que pensamos la educación. Hace unas semanas, en una charla, Leandro Kahn, que es el director ejecutivo de Huésped, decía, nosotros pensamos la ESI como una manera de ejercer ciudadanía, ¿no? Y es muy abstracto, pero digamos, cuando uno lo entiende, lo que piensa es eso, cambia la propuesta. Entonces es importante como cambiar un poco esas bases, porque a veces lo que sentimos cuando nos llaman para charlar, para proponer, para trabajar estos temas, es que lo más importante parecería ser el contenido curricular. Y nosotros intentamos alejarnos un poco de esa idea, no porque no lo podamos trabajar, sino porque nosotros, y después les vamos a compartir, tenemos unos cursos virtuales y el año que viene van a salir en marzo más, pero además el Ministerio, el Info, hay muchos cursos para pensar eso, pero lamentablemente los contenidos también van cambiando, porque los problemas van cambiando, porque lo que emerge va cambiando, ¿no? Entonces, no es un problema de contenidos, es un problema de estar abiertos a saber que todo el tiempo van a emerger cosas nuevas y todo el tiempo tenemos que estar preparados para salir de ese lugar de expertos, para salir de ese lugar en que tenemos que dar respuesta de todo, y justamente para construir un espacio de confianza para que los niños, las niñas y los adolescentes habiliten esas preguntas a nosotros, a las familias, entre ellos, y que en todo caso tratemos de encontrar cuáles son esas respuestas. Y todo el tiempo aparecen preguntas que no sabemos qué contestar, porque quizás nunca nos hicimos esa pregunta. Y eso sucede, pasa todo el tiempo van pasando. Yo todavía repito las preguntas que tuvimos en el verano porque no encontré nuevas, pero este verano hicimos en un trabajo con una colonia sindical, unos espacios de encuentro particulares para chicos de 10 a 14 años, y una pregunta que salió ese día y que salió en los otros focus y que sale todo el tiempo es chicos y chicas de 10, 11, 12 años preguntando, ¿cómo sé si me gusta un chico o una chica? Bueno, no hay que, digamos, ¿cómo es la respuesta a eso? ¿Hay una respuesta correcta a eso? ¿Hay algo que está bien para decir? ¿Alguien alguna vez nos enseñó eso? La verdad es que ni siquiera sé si en toda la sociedad, pero que en alguna parte de la sociedad los chicos y las chicas no tengan la heteronorma como el centro, como lo tenemos nosotros y como obviamente lo tuvimos y nos enseñaron, es un cambio radical. Y la verdad es que no sé, y justamente la forma en que nosotros trabajamos esa respuesta fue contarles, pero fue como casi natural con la compañera con la que estábamos, Antonella, fue contarles cómo nosotros nos dimos cuenta
cuando nos gustaba a alguien, ¿cómo nos dimos cuenta que nos gustaba a alguien? En ese momento la pregunta por otra identidad que no sea, en mi caso, la masculina, ni siquiera aparecía como posibilidad. Entonces no tengo una respuesta, pero digo, un poco creemos que una parte de la ESI es hacer eso, es habilitar esos espacios en donde no tenemos la respuesta, pero generamos un vínculo para que aparezcan las preguntas. Entonces sabemos cuáles son las inquietudes. Entonces no dejamos que Internet, las redes sociales, o vaya a saber uno qué, quién, dónde y cuándo, sea quienes contesten esas preguntas, sino que seamos nosotros parte de quienes damos respuesta. Un poco eso es algo más general, no tiene que ver con la escuela técnica, pero es casi que un resumen de lo que podría haber sido un taller más largo, pero digo, para que entiendan también nuestra propia concepción, porque desde ese lugar también vamos a trabajar, también trabajamos con instituciones y también nos vinculamos. Y un poco lo que nos va a contar ahí Lucas de nuestra experiencia en la escuela técnica y de cómo decidimos trabajar. Así que ya hablé un montón, Lucas, te dejo a vos un ratito. Bueno, gracias, Coti. Pero yo antes quería como retomar un poco muchas cosas de las que dijeron en el chat, como que las compartimos todas, y sobre todo entender que claramente el contexto en el que estamos situados para niñas, adolescentes y jóvenes que están transitando edad escolar en distintas instituciones, es quizás un poco distinto y una versión mejorada en cuestiones de leyes y programas a cuando nos tocó, calculo que a la mayoría de nosotros, porque somos casi todos contemporáneos, somos que tenemos 20, 30, 40, 50, ¿no? Entonces, 60. La vida Liliana que hizo como una carita de que un poquito más, pero bueno, es eso, como las modificaciones en cuanto a que las leyes y programas fueron mejorando para potenciar lo que es la promoción de derechos, y específicamente en derechos sexuales y reproductivos, que nos da un aval para seguir progresando en cuanto a las preguntas, primero, ¿no? Progresando en cuanto a los conflictos de patrones ya establecidos que fueron siendo repetidos constantemente por prácticas, tanto en distintos vínculos, en distintas posiciones, en distintos espacios y sobre todo también en instituciones educativas. A lo que veníamos, el encuentro de hoy es una experiencia particular que tuvimos desde hace unos años en una escuela técnica ubicada específicamente en Tigre. Vamos a comentarlo como así como a grandes rasgos para que también tengamos un espacio de poder interactuar y poder compartir preguntas o apreciaciones en torno a esta experiencia, pero también comentarlos cómo fue un poco el recorrido de por qué decidimos también trabajar en unas escuelas o en un programa sobre educación sexual integral en una escuela como en la que nos tocó participar. Que la idea es que nosotros tuvimos también una visión de trabajo. Cuando hablo de nosotros o nosotras, me refiero al programa de redes y movilización social, que es al área de la fundación en la cual trabajamos, que tuvimos como una perspectiva de trabajo y una opción también de visibilizar el trabajo en ESI, en poder corrernos de esos talleres emergentes que suelen aparecer a veces de la demanda de las escuelas, ¿no? De que aparece algún problema, aparece alguna problemática, algún conflicto que no se puede resolver, y como no se puede resolver, lo primero que suele pasar a veces es la búsqueda de algunas personas que suelen tener otro recorrido y que puedan tener posibles salidas o soluciones a ese conflicto. Entonces lo que solían hacer era, nos escribían o escribían a Huésped para que vayamos a dar un taller y trabajar particularmente sobre ese tema que esté siendo transversal o que no puedan trabajarlo para encontrar posibles respuestas. Nosotros nos propusimos hacer un cambio en torno a no ir a esas escuelas a dar esos talleres y dejar o trabajar puntualmente sobre ese trabajo, sino que nos propusimos hacer experiencias particulares en 2 escuelas donde hacer un proceso a largo tiempo, en donde empezar a trabajar estructuralmente con toda la comunidad educativa y no estar trabajando específicamente en la idea de un taller, sino la construcción del conocimiento y del recorrido que tengan las referencias en las instituciones educativas, en empezar a trabajar sobre los trasfondos que había en esas referencias en torno a lo que era la ESI. Quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra,
quiénes facilitaban, quiénes no, cuáles eran los temas que más solían tocar, trabajar y ser de comodidad o incomodidad para trabajar en los distintos lugares, cómo era la vida institucional de estudiantes, docentes, personal docente, administrativo, cómo eran las jerarquías en las escuelas y cómo se jugaba el poder, las discusiones y las negociaciones. Entonces, fue un proceso que no solamente a nosotros como para poder, pues, en un informe, sino que literalmente lo que buscamos es que sea conocimiento y sea apropiado por la institución educativa para que lo pueda tomar y pueda trabajar, porque más que ustedes, digamos, en este caso docentes, o directores, directoras, o personal de la institución educativa, son quienes tienen contacto con la comunidad, son quienes tienen contacto con los conflictos que puedan aparecer. De nuestro caso, vamos 1 o 2 veces, nos volvemos y no tenemos ese contacto, esa vinculación directa con conocimiento como lo pueden llegar a tener el tipo de personas que están acompañando ahí. Eso es uno, como cambiar el viraje de dejar de dar atención a los talleres emergentes o por las emergencias y empezar a trabajar más estructuralmente amplio, en procesos más largos, en procesos de construcción de conocimiento y de fortalecer herramientas de las instituciones. Después pensar en la vinculación necesaria de la escuela o la institución con efectores y servicios de la comunidad, tales como salud o algunas cuestiones de organizaciones comunitarias que puedan favorecer también el atravesar de estudiantes no solo por la escuela, sino de poder tener en cuenta otras apreciaciones por las cuales puede estar atravesando ese o esa estudiante, que es bastante interesante empezar a hacer esas articulaciones y poder tenerla como trabajadas. Y después como un poco más a grandes rasgos poder pensar que esto era interesante, que también surgió en una discusión interna, ¿no? Del rol, no solamente del rol, sino de qué se juega en las escuelas técnicas, con lo que se espera, con lo que se propone, con lo que se desea, cómo se construye el rol de un estudiante en una escuela técnica, qué roles, qué asignaciones, qué potencia, qué herramientas se le da a ese estudiantado, qué se deposita en cuanto también a exigencia o en cuanto también a demanda en esos estudiantes. ¿Para qué se los forma? ¿Para qué se los prepara? ¿Se los prepara para ser profesionales? ¿Se los prepara para seguir formándose constantemente en su vida? ¿Se les prepara y se les forma para que puedan ser críticos en todo lo que se vayan a formar de acá en adelante? ¿Se los forma o se les forma para poder salir técnicos en algo al salir de la institución y poder garantizarse proyección en algo? Como esa pregunta también nos surgía, ¿no? ¿Qué se prepara? ¿Para qué? ¿En qué se forman? Algunas se preguntaron qué desean, qué no desean, para dónde apuntan, cuál es la finalidad de su formación en estos espacios educativos. Ahí, Lucas, te voy a interrumpir, pero, porque lo iba a decir después, pero que ya que salió. Mirando un poco los proyectos, digo, más allá de si ustedes los escribieron o no, ¿no? Pero digamos, los temas de interés, como ejemplo, aparecían algunas cosas que me parecían importantes, pero había varios proyectos que pensaban en cómo fortalecer, cómo aumentar la cantidad de chicas, de mujeres en las escuelas técnicas. Y tanto Ana como Silvia, cuando nos juntábamos y nos contaban las versiones anteriores de Programando Futuro, o los encuentros anteriores, también, ¿no? Contaban un poco eso. Parte del problema es cuántos estudiantes hay, pero además qué futuro construyen las mujeres que son parte de las escuelas técnicas, cuántas siguen estudiando cuestiones técnicas o no. Y ahí un poco lo que decía Lucas, que empezamos como a pensar y a charlar, que tiene que ver un poco con eso. Si lo técnico, si la salida técnico-profesional, si la posibilidad laboral sin continuidad, ¿no?, de estudios,
que esa posibilidad que generan las escuelas técnicas tienen que ver con representaciones o trabajos o lugares muy masculinizados, con una masculinidad hegemónica, ¿no? Si no construimos imagen de una compañera, no sé, pero gasista, plomera, carpintera, si no existen en nuestro propio imaginario, en sus imaginarios, chicas, mujeres, otras identidades, no importa si sean femeninas o masculinas, pero no hegemónicas, en esos lugares, también es difícil pensar o esperar que la escuela, que los docentes, o pensar que nuestra responsabilidad para pensar cómo hacemos para aumentar, ¿no?, la currícula de chicas y mujeres, ¿no? Porque hay algo también en esa representación, en eso que se construye, ¿no?, que es difícil, que yo pienso, mi compañero fue a una escuela técnica, ¿no? Entonces vivo con alguien que todo el tiempo reivindica ese lugar, esa enseñanza, ese aprendizaje, esos talleres, esos lugares en donde lo técnico ocupa un lugar central, se construye, ¿no?, un perfil de trabajador, de trabajadora, de especialista, de un saber que es muy masculino y muy hegemónico, donde cumple un rol central eso, y hay que desarmar eso, porque si no lo podemos desarmar, no estamos pensando o programando un futuro para las chicas y las identidades disidentes, entonces es muy difícil que se mantengan en la escuela, aunque ingresen, ¿no? Porque quizás a esa edad de ingreso está tan limitado o construido por sus padres, pero es muy difícil la permanencia, porque hay ahí no puedo leer todos los comentarios cuando hablo, pero desaprender la heteronormatividad me encantó, pero hay algo ahí importante que hay que poder construir, y que además está atravesado con otra discusión, porque efectivamente hay que poder pensar otro conjunto de trabajos, estaban muy centrados, de los que nos mostraron, sobre las masculinidades. Entonces hay que poder pensar cómo construimos otro futuro, cómo construimos otras formas de perfiles, de egresados técnicos, pero además, cómo podemos estar en ese límite, ¿no? Algo que nos pasaba, perdón Lucas, te estoy desarmando todo lo que ibas a decir, pero algo que nos pasaba en la escuela técnica y que nos pasa en general, que nos cuentan los docentes y las docentes, que muchas veces hay más chicas en la escuela, más allá de que siempre tienen algún tipo de orientación, y que eso tiene que ver con la salida laboral, no solo tiene que ver salir con la escuela, ¿no? Es difícil una especialidad tan vinculada con un mundo tan masculinizado. Entonces ahí hay algo. Entonces, por lo menos mi compañero siempre cuenta, ¿no? En la parte química es donde había mujeres, después nos contaban Ana y Silvina que por ahí en las escuelas que tienen más de algo de no quiero decirlo mal, espero, pero como más vinculado con con el diseño también, pero que son como algunas orientaciones que tienen que ver con la orientación, seguro, pero que creemos que también tiene que ver con el futuro que le estamos promoviendo. Porque si nosotros hoy no nos imaginamos que a nuestra casa venga una albañil mujer a tirar una pared porque pensamos que no tiene fuerza, es difícil que una compañera elija, no, digamos, alguna orientación que tenga que ver con la construcción, más allá de si es o no albañil. Y en ese sentido, lo que nos pasaba en la escuela, y nos pasa todo el tiempo, es que a veces, aunque estén en el taller, cumplen roles distintos. Entonces las compañeras no son las que levantan las cosas pesadas, las estudiantes no hacen eso. Digo, hay algo en lo pesado o no pesado, o sea, por ende, en la fuerza, que se asocia a un género, ¿no? Y que por ahí es más fácil para nosotros, que lo venimos trabajando, desarmarlo en gimnasia. Y decir, bueno, en todo caso, los compañeros que tienen más fuerza, sean compañeras o sean compañeros, sean estudiantes o no, digamos, no importa su género, tienen que hacer deporte juntos, y los que por ahí sean más chiquitos tienen que hacer juntos. Eso que por ahí en gimnasia, muy lento, pero se puede empezar a trabajar, es como muy difícil de pensar. Pero por lo menos eso es una duda, un debate que hoy tuvimos, ¿no?
hay algo ahí, si las compañeras no hacen los trabajos de fuerza, no levantan los trabajos de fuerza, también es difícil que esos estudiantes construyan un futuro de trabajo en una obra o de trabajo en otros aspectos, en fábricas, y que no cumplan roles muy particulares. Hay algo en ese rol de futuro que para nosotros, pero sobre todo para mí, por ahí lo quiero decir porque no lo discutí todo con Lucas, también tiene que ver con este presente, que hay un presente en donde ocupamos un rol, entre que ocupamos un rol y hay algo en ese futuro no tan claro, es muy, digamos, le estamos pidiendo a los docentes, le estamos pidiendo a las escuelas, a los directivos o a la ESI, algo que es más grande para desarmar y que por lo menos empezar a problematizar para incorporar. Ahí te dejo, Lucas, que sigas y de paso miro el chat y contesto. Está muy bien, gracias, pero es que pues, dijeron un montón de cosas súper interesantes en el chat, vos también, que creo que en la mayoría estamos como en la misma línea, sobre todo apuntando que, como para comentar y para ir directamente al web, comentar qué hicimos directamente en la escuela y cómo fue el proceso de entrar en esa escuela particular técnica en la que trabajamos. Me parece que está bueno ir a lo concreto, que son como las líneas de las lecciones aprendidas de nuestro paso por esa institución. Pero a grandes rasgos, para que ustedes tengan en cuenta, el proceso que nosotros hicimos en esa escuela es una escuela ubicada en el Talar, en Tigre, es la técnica número 1, que es un edificio es inmenso, con muchas estudiantes, muchísimos, en 3 turnos, era como una inmensidad, como estaba instalado en Tigre, era muy grande, y nuestra propuesta fue involucrarnos en este proceso de empezar a trabajar ahí, porque esta escuela tenía el incentivo que había propuesto tener un baño sin distinción, ¿no? Vieron que los baños generalmente en las instituciones educativas tienen distinciones. En un baño van las personas que tienen pene, en otro lado van las personas que tienen vulva. Y es la distinción que había. Esta escuela técnica, que como contó también Coti, como ustedes también pueden apreciarlo, bastante heteronormativa, bastante patriarcal, al ser una escuela técnica bastante grande, empezaron a tener personas, adolescentes, estudiantes, en proceso de transición o en proceso de no sentirse en comodidad de ir a uno o a otro baño. Entonces, esa problemática, esa situación trajo en discusión en la escuela de qué hacemos con esta situación. Y las opciones eran, o las dejamos pasar, como que no pasa nada, que sigan yendo a uno o a otro baño, esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con otras personas que lo arreglen a otro lado, o la escuela se hace cargo y realmente lo toma como propuesta para empezar a involucrarse en temáticas de promoción de derechos y basado sobre todo en lo que es educación sexual integral. Lo que propuso la escuela es la apertura de un baño sin distinción, en la cual no quiere decir que no existían los otros, sino que sí, existían el que eran para penes, para vaginas, pero había otro sin cartel, que diga que lo podía usar cualquier persona para sentirse cómodo o cómoda. Este fue el puntapié, esta fue la puerta de entrada que tuvo la escuela para trabajar sobre educación sexual y para trabajar sobre otros temas, y que empezó a hacer hincapié tanto en el personal docente, el personal educativo, como para las familias, para empezar a involucrarse en estas temáticas. Nuestra propuesta fue empezar a trabajar y proponer en conjunto con la escuela algunas líneas de acción que iban encaminadas a, primero, son unas encuestas para saber cuál era la apreciación y cuál era la llegada y cómo les caía en gracia, ¿no?, que haya un baño sin distinciones, además de varios aspectos en relación qué derechos conocían y desconocían en torno a la población adolescente y de estudiantes, que se hizo a personal docente, a no docente y a estudiantes, que nos trajo como datos bastante interesantes para después reforzarlos y para después trabajarlos en espacios más cerrados, en espacios más individuales, tanto con docentes y no docentes, y después vienen una serie de acciones más particulares para reforzar
estas temáticas. Lo particular de todo este proceso de estos 2 años, como a grandes rasgos, que nos trajo como, más que enseñanzas, como líneas para seguir pensando, es entender que la comunidad educativa no tiene que ver o no implica o no aplica solamente a docentes o profesores. Entender a la comunidad educativa como una amplitud que inclusive trasciende la institución educativa, que inclusive trasciende la institución como edificio, porque lo que nos dio la información, tanto en la encuesta, tanto en personal no docente como en estudiantes, es que había personas de referencias, había personas que brindaban cierta información, cierta visión con bastante fuerza, que no tenían que ver con profesores o con docentes o con directivos. Tenían que ver con personal de maestranza, tenían que ver con personas que atendían un kiosco enfrente de la escuela, tenía que ver con esas referencias también por fuera de lo que nosotros creemos que pueden ser quienes queden como referencias. Entonces se tomaba la comunidad educativa tanto como directivos, secretarios, secretarias, personal de biblioteca, personal docente, personal de maestranza, personal de los equipos de orientación, personal también que estén a cargo de buffet o personas que estén en cargos de kioscos o de algún tipo de este tipo de bares o confiterías que puedan llegar a haber, no sé si bares, a ver, confiterías dentro de un colegio es un montón, pero que tengan un kiosco, que vendan ciertas cosas, son como personas de referencia con otro relajo bastante interesante. Esto fue una de las grandes como lecciones aprendidas que nos trajo. Después, la necesidad, no sé si la necesidad, pero sí la importancia de que la escuela, la institución educativa, pueda empezar a interactuar o pueda empezar a tener esta articulación específicamente con servicios de salud, por las demandas que puedan llegar a haber y por las situaciones de adolescencia que tienen que tener cierto tipo de respuesta basada en información clara, con respuestas también que sean desligada de cualquier tipo de juicio, de cualquier tipo de juicio de valor, o sea, de que la escuela es facilitadora para poder llevar adelante esa acción. El ejemplo concreto era, si venía un adolescente a consultarte o a preguntarte sobre algún método anticonceptivo, y más allá de contestar de cuáles eran los métodos anticonceptivos, lo necesario era poder saber si en el centro de salud cercano a la escuela brindaba ese método anticonceptivo, qué día, en qué hora, con quiénes podían llegar a hacer consultas, qué necesitaban para poder acercarse, etcétera, etcétera. Ese tipo de vinculación y articulación también facilitaba que haya acceso o se incorpore la idea de que el adolescente, también en su autonomía de poder decidir, pueda acceder a los servicios de salud como deben ser. Yo quiero decir algunas cosas. Hay muchas cosas que están pasando en el chat. Voy a retomar algo de Lucas y después vamos al chat. Y si quieren, de hecho, podemos empezar también a charlar. Nosotros, como muy bien dijo Lucas, pero me parece importante reforzar, entendemos que no en todas las escuelas siempre sucede que viene un equipo a trabajar un tiempo, ¿no? No contamos la experiencia para que piensen que se puede resolver así, porque entendemos que no sucede, y además no es nuestra tarea. Nosotros, como una organización de la sociedad civil, en todo caso, lo que intentamos hacer es promover derechos siempre y tratar de construir, aportar en las políticas públicas construyendo modelos, pensando ideas, proponiendo, obviamente probándolas y trabajando en función de eso. Entonces, parte de este proyecto, que además nosotros somos, se viene implementando, sobre todo si en algún caso lo conocen, en el programa ENIA, tiene que ver con promover esta articulación. Porque me centro un poquito en lo de salud porque parece que si no fuera como opuesto a lo que decíamos al principio, lo que entendemos es que las situaciones emergen todo el tiempo y que un porcentaje muy alto de esas situaciones no requieren de que ustedes tengan conocimientos específicos, particulares, especialistas. No tienen que ser médicos o efectores de salud,
para responder en general esas demandas. Y nosotros lo podemos garantizar porque justamente parte de lo que hacemos en las escuelas es promover alguna especie de consultoría durante un tiempo para generar, mucho más, para generar espacios de ámbitos de confianza con los chicos y las chicas y charlar y conocer, que es algo que podría y que muchas veces hace el equipo de orientación escolar en los lugares donde quizás pueden y funcionan bien, pero también está bueno que cuando sí suceden, sí emergen, sí pasan cosas que requieren de un espacio de salud o de alguna otra institución, existe una red tendida y que no dependa de uno que quizás tiene 20 horas en esa escuela, pero quizás tiene 3 y vive a 20 kilómetros, entonces no sabe nada. Bueno, que uno no tenga que tener la red construida, sino que existe alguna red, existe alguna articulación con los espacios de salud, con las instituciones cercanas a la escuela. Entonces, cuando emergen esas situaciones y es necesario ese porcentaje menor, pero que sucede, uno sepa a dónde derivar. Entonces, puede responder a esa demanda que en ese momento particular. Porque lo que aprendimos nosotros en muchos años de trabajo en consejerías es que es una oportunidad y que las oportunidades hay que aprovecharlas. Entonces, cuando un chico, una chica, un adolescente se abre y cuenta algo que le está pasando, algo que necesita ayuda, siempre es bueno tener la oportunidad de acompañar ese proceso. Cuando es una charla uno lo puede responder, cuando es una cuestión educativa, aunque sea la ESI, la puede responder, y cuando hay que derivar, está bueno, no necesariamente como docentes, ¿no? Todavía no llegamos a ese lugar, pero digo, como institución, tener esa red y entonces poder generar ese encuentro, habilitar eso, que suceda. Por eso para nosotros es central los espacios de salud, justamente para que cuando sucede aparece. Y en otros casos, poder saber que siempre hay algún equipo más institucional, algún proyecto donde se visibiliza que hay un montón de espacios y de lugares en donde los estudiantes que lo necesitan pueden acercarse. Solo en ese sentido. Y después, cuando vos me digas, Lucas, si querés retomo parte de las cosas que fueron apareciendo en el chat, que hay un montón distintas y que van como cambiando en el centro. Sí, sigo. Sí, Okay. sí, que sigas, porque sí, vamos a darnos tiempo como también para ir mezclando, para ir construyendo colectivamente. Eso es importante. Nosotros ahí nuestro trabajo lo que hicimos es habilitar, hacer formaciones, obviamente, pero estar ahí, prestar atención, ver esos actores locales. De hecho, ahora estábamos armando unos materiales sobre algo que decía Lucas, ¿no? Pensar la comunidad educativa en un sentido amplio y pensar todos los actores, ¿no? Muchas veces los preceptores y las preceptoras, el personal de maestranza, ¿no? No necesariamente fueron capacitados y son quienes están mucho tiempo. Y quizás una particularidad que tiene la escuela técnica, que no la tiene otro tipo de instituciones, es que los chicos y las chicas están mucho tiempo en la escuela, porque este doble turno, por lo menos en las experiencias que conocemos, muchas veces los chicos no viven cerca, entonces tienen turno a la mañana y más tarde noche, entonces a la tarde también se quedan, entonces pasan muchas horas en la escuela, entonces ahí esos roles, esos actores que están todo el tiempo en la escuela y no necesariamente los docentes, porque estamos un tiempo y quizás, obviamente, ¿no? Damos clases en otros lugares. Entonces, es importante prestar atención a esos actores, a esas personas, habilitar. Y para eso, obviamente, no es un rol solo de los docentes, es un rol institucional. Es necesario pensar que los proyectos educativos institucionales tienen que estar construidos desde esta mirada, que no solamente significa hablar de los géneros, hablar de los temas, sino también estar construidas desde una propuesta que promueva la igualdad. No todo lo que decíamos, para nosotros hoy así, pero digo, un proyecto, un PEI,
en una escuela técnica que tenga una perspectiva de ESI, que la incluya, puede ser un PEI que trate de promover cómo se fortalecen esos roles en las orientaciones donde quizás no hay muchas compañeras, estudiantes, docentes, porque digo, no hay estudiantes, pero tampoco hay docentes, ¿no? Eso me parece importante también pensar, porque si no, esperamos que haya docentes, pero a veces cuesta que también haya docentes dando clases. Pero digo, ¿cómo, digamos, qué salidas, qué perfiles? Si podemos construir ese futuro, ese es un PEI que está viviendo a estos temas. Si generamos algunas cuestiones mínimas, ¿no? Pero lo hemos trabajado en otros lugares, pero un buzón de preguntas, que haya el equipo de orientación, el equipo directivo, un espacio docente, los espacios, ¿no? de las jornadas docentes, tomarse el tiempo para mirar esas preguntas, para saber cuáles son las inquietudes, que quizás no tienen que responderse directamente con los estudiantes, pero sí saber cuáles son las inquietudes, qué está pasando en esas dudas más subterráneas que muchas veces los estudiantes consultan con otros estudiantes, ¿no? Nosotros en las encuestas que contaba Lucas, preguntamos cuáles son los temas, las dudas que tienen y con quién las hablan. Y muchas veces el par es la clave. Muchas veces también son docentes, muchas veces son equipos directivos, son familias, ¿no? Pero digo, entonces poder ver qué está pasando para poder estar atentos y atentas y retomarlo. Eso me parece central de parte de las propuestas y también de las cosas que estuvimos viendo de la propuesta de Programando Futuro, de los materiales, de los videos que hicieron, ¿no? Yo me tomé un ratito y a partir, obviamente, de que Silvina y Ana nos pasaron todo lo que fueron entregando las escuelas y los profesores y los estudiantes. Bueno, ¿qué aparecía? Y nos parece como importante poder pensar eso, porque yo sigo viendo que muchos van escribiendo las especialidades. Y ahí es clave, porque si no podemos pensar una salida profesional para esas otras identidades, para que no sean las masculinas hegemónicas, va a ser difícil llenar las aulas. Y yo creo, ahí había una discusión, obviamente que las escuelas que trabajen estos temas, que además sean más nuevas, me parece que tienen más posibilidades, porque muchas veces la tradición, ¿no? La historia tiene un montón de cosas buenas, pero en este caso también como va reproduciendo esos estereotipos. Y no es tan fácil de cambiar, porque docente, digo, yo también soy docente, pero los docentes que tienen 20, 30, 40 años, cuesta a veces cambiar esas estructuras. También por cómo está construida la docencia, por cómo está tercerizado nuestro trabajo, precarizado, ¿no? Y también está bueno decirlo, porque es parte. Uno no tiene todo el tiempo del mundo para hacer todo. Y si trabajas un montón de tiempo, por ahí trabaja en 10 escuelas, si vive en grandes ciudades, está todo el tiempo moviéndose en una ciudad, y si vive en ciudades más chicas va peor, cambiando de ciudad en ciudad todo el tiempo, y nosotros lo vemos, lo conocemos. Entonces es muy difícil poder parar, poder pensar, poder saber qué pasa en esa escuela. Por eso entendemos que lo clave son los proyectos, que los momentos que tenemos, ¿no? Que quizás son las jornadas, quizás son febrero cuando todavía no empezaron las clases, poder fomentar espacios. Y por eso nosotros trabajamos mucho con los directivos y estamos trabajando mucho con los espacios. Ahora que estuvimos trabajando en las jornadas de Educar en Igualdad en algunas provincias, bueno, poder fomentar cómo se institucionaliza, cómo también nuestro paso en una escuela que es limitado y que va manteniéndose el nuestro, el de los estudiantes, ¿no? Y por ahí aparecía los centros de estudiantes. Nosotros trabajamos con los centros de estudiantes, pero bueno, obvio, pasa que los chicos van, por suerte, terminando. Entonces, muchas veces hay que volver a empezar sobre los mismos pasos y, en mi caso, que todavía estoy entre los primeros 10 años que doy clase, uno tiene todavía esa emoción y supongo que cuando cumpla 40, que todavía no me voy a jubilar, o 30, uno ya está cansado, ¿no? Porque ya lo prueba, porque sabe que funciona en una generación y después hay que volver. Nosotros entendemos esa realidad y por eso entre todos los mensajes que ustedes ponían de el problema docente lo entendemos. Lo que creemos es que es importante
el problema docente, digo, de los docentes que no están de acuerdo, de los docentes que no creen, de los docentes que no habilitan, de los docentes, ¿no? Nosotros encontramos nuestra experiencia en esta escuela y en otras escuelas, sobre todo en los espacios taller, que quizás son lo distinto de otras escuelas. Obviamente conocemos, identificamos que no es lo mismo cuando el docente y la docente habilita que cuando dice vos barré y vos levantá la máquina, sabemos que eso sucede. Lo que creemos es que hay que cambiar eso y hay que seguir fortaleciendo y aumentando las formaciones, pero que no es solo una responsabilidad docente y que hay que trabajar, porque es una responsabilidad institucional, y que cuanto más institucional sea, más fácilmente entendemos que se van a cambiar esas prácticas, porque hay que cambiar prácticas. Nadie enseña desde una mirada de la ESI en sus 2 horas de clase, o 5 o 10, y después en su casa es totalmente opuesto. Generalmente son prácticas que uno cuando las cambia en su vida. Entonces, probablemente los docentes que todavía no lo incorporan, tampoco lo incorporan en su propia vida. Entonces, quizás primero hay que ir aprendiendo parte de lo que estamos discutiendo, lo que decíamos al principio. La ESI no es enseñamos a que los chicos tengan sexo, sino que la ESI es enseñamos a que conozcan su cuerpo, conozcan lo que les gusta y lo que no les gusta, y entonces también generan su propia autonomía y identifican con mayor claridad cualquier situación de abuso, ¿no? Digo, para pensar en los niveles más chiquitos. Y cuando son más grandes estamos discutiendo otras cosas, y también seguramente hay un montón de situaciones complejas. Por ahí estaba la discusión, que la perdí porque empecé a hablar del baño. Y ahí, cuando pensamos en situaciones de abusos, porque pensamos baños mixtos, tenemos la heteronorma como centro. Los abusos no solamente tienen que ver con personas que tienen sexos que no son iguales. Los abusos suceden de miles de formas. Y que haya baños de chicas no limita que haya abuso ahí, o baño de chicos, o cualquier situación, ¿no? Una aula vacía. Lo que puede ayudar a que disminuyan esas situaciones es generar espacios para que alguien lo cuente, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando salta? Cuando salta en cualquier lugar, no. Cuando salta la situación de alguna situación con un estudiante, un docente, un directivo, un adulto o un menor, no fue una vez en un lugar con una persona, ¿no? Yo lo experimenté en la UBA, donde doy clases también. Cuando saltó una situación de abuso, había una larga lista de personas, pero entre que la gente no se quiere exponer, entre que les cuente identificar qué le pasó, pero cuando se abre ese espacio, cuando se encuentra un lugar donde alguien no me va a juzgar a mí, sino que va a entender que el otro es el problema, empiezan a pasar, ¿no? Digo, la forma de solucionar de lo que no se habla es hablando, es abriendo espacios, digo, en términos más como generales, ¿no? Y que nos parece que está bueno para poder pensar. Obviamente, sí, y ahí leíamos por ahí que... contamos lo de la... Perdón, ahí... Entiendo que los baños mixtos, y ni siquiera no fue una propuesta nuestra el baño mixto, lo contamos como una práctica interesante ante una situación que emerge, porque si alguien propone un baño mixto es porque empiezan a emerger en esa escuela identidades que no se sienten cómodas en ninguno de los dos baños, ¿no? De varones y de mujeres. Entonces, lo importante del baño mixto, más allá del baño, es, para nosotros, una directiva muy atenta, escuchando, percibiendo algo que estaba sucediendo en esa escuela, y quizás en otras escuelas no sea eso, porque lo difícil que tiene la ESI, como decíamos, es el contenido curricular, o sea, el problema, lo que no se habla, lo que es necesario aprender sobre la educación sexual, no es igual todo el tiempo, y va cambiando en el tiempo, ¿no? Y bueno, si hoy de lo que no hablamos es de lo que quizás está pasando, porque con personas, estudiantes que no se autoperciben con su género, con la sexualidad con la que nacieron, digamos, con su sexo con el que nacieron, existió siempre. Personas trans existieron siempre. Lo que pasó y lo que pasa, y esperemos que pase menos, es que
En todo caso, dejaban la escuela, se sentían expulsados o los expulsaban. Entonces, poder pensar en espacios donde puedan terminar su escolaridad y puedan estudiar y puedan tener trabajos, digamos, eso es como lo distinto. Lo nuevo no es el tema, es qué se trabaja, qué se puede trabajar, qué se habilita para trabajar, ¿no? ¿Qué no va a ser juzgado, discriminado, marcado o, como dicen los chicos, bulineado? Y que sí, en todo caso, eso. ¿Y qué es lo particular de los espacios como las escuelas técnicas, en donde, no, leyendo ustedes veo muchas diferencias? Escuelas donde claramente la masculinidad hegemónica no solamente se expresa en las orientaciones, sino en la cantidad, en la currícula. Escuelas donde, por suerte, eso no está pasando. Orientaciones, en donde pasa más, pasa menos. Orientaciones donde no. Y me parece que eso es súper interesante para poder pensar, ¿no? Y para poder abrir. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las orientaciones donde sí hay mujeres? ¿Y qué pasa con las otras identidades que existen y que pasan todo el tiempo? Y que en todo caso, si no aparecen hoy en nuestras escuelas técnicas, es porque no se visibilizan, porque no encuentran un espacio donde visibilizarse. Y lamentablemente situaciones de abuso, situaciones de embarazos adolescentes, situaciones de interrupciones de embarazos, todas estas cosas también están sucediendo todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no son visibles, o porque los chicos y las chicas dejan la escuela, o porque se resuelven sin que sean visibles. Se ocultan hasta que se termine la escolaridad. Ahí nos parece que está bueno poder pensar también entre las cosas que ya dijimos, ¿no? Y también un poco escucharlos, ¿no? Nos quedan 20 minutos y los queremos. Un montón están hablando, pero son muchas cosas y muy distintas, y seguramente me estoy olvidando un montón, y por ahí está bueno que lo charlemos y que en todo caso habilitar y que ustedes vayan hablando para que podamos pensar juntos, porque ustedes saben mucho más de la escuela técnica, y lo que nosotros venimos a proponer todo el tiempo, y no solamente por lo que vemos acá, en todos lados, es que tratemos de poder pensar lo que nos está pasando desde la ESI, con los anteojos de la ESI, con los anteojos, ¿no? Esto que por ahí en el feminismo es más claro, pero bueno, mirar eso desde todo el tiempo, situaciones que irrumpen. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando en una materia siempre son, ahí leí en un momento, ¿no? Todas las pasantías, ¿no? Porque el mundo técnico tiene los temas de las pasantías. Cuando todas las pasantías son varones, ahí es porque solo los varones tienen buenos promedios, o tienen buena destreza, o hay un lugar ahí, no hay un lugar, digamos, porque a veces esta cosa de los abusos, de las situaciones, como si los abusos solo sucedieran entre hombres y chicas, hombres adultos en lugares y chicas en la escuela. No, de hecho, no me animaría a tirar números, pero no creería para nada que esa es la situación, ¿no? Sobre todo porque lamentablemente en nuestro país los abusos son, sobre todo en edad escolar, en situaciones intrafamiliares, por lo cual ahí puede correr para cualquier lugar. Me parece como interesante poder pensar eso, y yo por lo menos me gustaría por ahí escucharlos y ir charlando en función de eso, así que, no sé, a todos. Igual también. antes, para que tomes un poco de agua, me parecía piola la idea también de poder pensar como traer al principio de lo que decía Coti, que está bueno que ustedes se los tomen como, que es en torno a la temática de cuando trabajamos sexualidad o cuando trabajamos temática de educación sexual, esto, de ver qué anteojos nos ponemos y sobre todo qué rol cumplimos en torno a estudiantes jóvenes y con otros adultos como nos referenciamos. Si nos preguntamos esto, ¿desde qué lado vamos a trabajar sexualidad? ¿Desde qué lado a mí me incomoda o me molesta trabajar en sexualidad? ¿Desde qué lado yo doy una información a otras personas sobre sexualidad? Y es por lo que a mí me parece, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, o es por lo que realmente le va a facilitar una decisión, o le va a facilitar el poder tener una vida absolutamente libre, plena, placentera, cuidada de la otra persona. Como empezar a tener en cuenta estos interrogantes que están buenos para tenerlo, para facilitar
el trabajo y la apropiación en lo que es educación sexual, y después entender la importancia del trabajo en red, del trabajo colaborativo, de que por ahí no siempre uno o una puede tener la respuesta a todas las preguntas. Y cuando uno no tenga las respuestas a todas las preguntas, está bueno decir no sé, o está bueno buscar la respuesta conjuntamente con esas personas, y seguramente hay otras personas con otros recorridos que quizás las saben, sepan, o acompañen a buscar posibles soluciones a esas cosas que no sabemos cómo responder. Antes de responder algo mal o algo que no sabemos, antes de inventar una respuesta, antes de responder lo que a nosotros nos parezca, desde lo individual, desde lo personal, siempre es necesario basarse en datos científicos, que corroboren en cuanto a que faciliten la vida de las otras personas, porque a veces también eso es una manera de poder encuadrarnos y enmarcarnos en lo que son las respuestas válidas para poder potenciar y programar y seguir en lo que es la promoción de derechos humanos, derechos sexuales. Ahora sí creo que podría ser el momento que podemos aprovechar para que nos puedan comentar en este popurrí de cosas que les fuimos tirando en torno a si tienen algún comentario, pregunta, más allá de lo que nos dijeron en el chat que fueron escribiendo, que si tienen ganas pueden ir haciendo un listado de quienes tienen ganas de hablar y vamos a ir abriendo el micrófono para que puedan comentar, propiciar lo que tengan ganas, lo que estén de acuerdo, no en desacuerdo, lo que les guste, lo que propongan, contar alguna experiencia también de sus escuelas. Perdón, mientras alguien se anima, miraba lo que puso la profesora Silvina Ordóñez y pensaba que ella pregunta cómo podemos desde las escuelas técnicas promover el ingreso de mujeres como oportunidad de formación, el ingreso. Bueno, yo pienso eso, que una parte central es intentar fomentar hasta en la escuela, ¿no? Cómo las mujeres podemos ocupar esos roles, cómo las mujeres podemos arreglar autos, porque efectivamente lo hacemos, solo que en nuestro imaginario no lo está. Entonces, si nuestro imaginario no lo está, y no lo está a veces en el docente, la estudiante no lo termina de aprender, entonces mucho más difícil. Cecilia, que contaba, ¿no? La directora de programas, cuando charlábamos, me decía, sí, porque es muy pesado, las estudiantes no levantan cosas, porque a veces a los profesores les da cosa excederse en esta cosa también, no sé qué. Bueno, después difícilmente, ¿no? Pueda trabajar en un trabajo que suponga levantar una masa, porque no va a tener la fuerza para hacerlo. Y la fuerza no es algo con lo que uno nace, ¿no? Todos sabemos justamente que eso es algo que uno se va construyendo. Entonces ahí me parece que para poder fomentar el ingreso hay que construir un futuro en donde no, digamos, promover eso, ¿no? ¿Por qué yo querría ir a una escuela técnica? Porque eso que aprendería lo podría utilizar, podría trabajar de eso, podría aplicar a eso, ¿no? Ahí me parece que, no sé si es una respuesta, pero es lo que yo siento que estaría bueno que suceda. Porque a mí me pasa que yo no fui a una escuela técnica, nunca hubiese ido a una escuela técnica, porque nunca me hubiese imaginado yo ahí, porque yo pensaba que naturalmente a mí me gustaban las ciencias sociales. Hoy estoy segura que no. ¿No? A mí me encantan y me hubiese encantado estudiar ciencias exactas, pero en ese imaginario, no digo en la secundaria, incluso digo hasta en la facultad, yo no me imaginaba una salida laboral haciendo eso, ¿no? Digo, también soy de la generación de la crisis. Mi escuela secundaria fue en plena crisis, pero digo, vamos, bueno, ahí me parece que imaginar, programar futuro, incluso mucho más, ¿no? Le estoy haciendo como publicidad gratis, pero digo, es eso, es construir ese futuro, porque no va a suceder solo. Y quizás en carreras que no importe tanto, suceda, pero igualmente me parece que pasa un montón. Bueno, ahí Eduardo quería hablar. Hola, buenas tardes. Sí, Constanza, yo estaba leyendo, me interesó siempre en todos estos temas. Yo soy técnico, soy electrotécnico. Realmente hay cosas que
en mi carrera técnica y como profesor, no tuve ni quejas ni pude ver espacios, quizás puede ser entre los colegas, pero entre alumnado no he podido ver espacios ni quejas donde haya quien se sienta más, quien se sienta menos según su sexualidad. Pero me interesó mucho este tema siempre de las carreras y por qué se eligen. Entonces estaba leyendo el artículo 9, que algo anoté de la ley de ESI, que habla, y lo resumo, o leo la parte más propia de esto: ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, y después habla de promover esto entre las familias y extender la comprensión, ¿no? Entonces, si hay algo que me quise capacitar sobre algunos de estos aspectos, y entendí mediante las neurociencias, me gustó mucho lo que las neurociencias dicen, pero como no soy especialista, solamente lo que quisiera poder aportar hoy es las bases de la neurociencia que explican las tendencias, más allá de lo social y de la elección de carreras, en donde hay cuestiones, ya te digo que no puedo ser tan específico por mi falta de conocimiento, cuestiones que tienen que ver con la conformación cerebral y de la diferencia natural, genética, entre varón y mujer, que tienden que aportan para esa tendencia, para esa elección, como base, ¿no? Después está, como decís vos, la elección según lo que te gusta o lo que te puede traer un aporte laboral, pero mayormente las estadísticas, también hubo estadísticas sobre eso, están relacionadas con ese tema, ¿no? Hay como una tendencia natural a algún tipo, hay excepciones, por supuesto, pero naturalmente y en la gran mayoría a la elección de carreras en base a este tipo de... Eso no quita de que por ahí, en el futuro, de aquí al futuro, pueda haber carreras que tengan un poco más de inserción de uno u otro sexo para poder elegirlas. Yo, por ejemplo, tuve taller de electrónica durante 25 años, además de la parte docente, y me entendí perfectamente, tanto con hombres como mujeres, y jamás sentí una diferencia, porque creo que somos muy iguales en esto. En otras carreras quizás sí lo pude ver, ¿no? Pero hay una tendencia a elegir las carreras, no sé si decir menos técnicas, quizás menos matemáticas, no sabría explicarlo, no quiero meterme en eso, pero sí las neurociencias me han aportado mucho para entenderlo. Sí, ahí, Silvina, vos. Hola, ¿cómo están? Gracias, Eduardo, por los comentarios. Una de las cosas que estamos trabajando fundamentalmente en este evento, en todo lo que es estos espacios que estamos armando de conversatorio, es justamente erradicar la idea de que asociamos algún tipo de especialidad a cualquier tipo de sesgo o orientación por género o sexo biológico, y queremos, o sea, desde base en este Programando Futuro y en cualquier cosa que hacemos a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, eliminarlo totalmente y desmitificarlo. Así que desde vamos, más allá de las experiencias que ya hemos tenido, porque obviamente venimos trabajando con lo que es una construcción social, cultural, un cambio que queremos realizar entre todos y todos, así que parte de este espacio justamente es laburar para eso. Perdón, que acá justo hay algo, ¿no? Que me podría ayudar en esto que leo. Me dice alguien, no son diferentes los cerebros masculinos y femeninos. Hay una realidad. El cerebro masculino, entre un hemisferio y otro, tiene una demora mucho mayor en conexiones que el cerebro femenino. El cerebro femenino tiene una rapidez mucho mayor, casi 100 veces mayor en conexiones entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Realmente son muy diferentes. Eso no quita que ninguno sea mayor, ni mejor, ni peor, no se trata de eso. Se trata de las particularidades específicas. No, totalmente. Igualmente, la ley 26.150 incluye este aspecto como parte de todo lo demás, ¿no? Claro. Igual ahí, más allá de que le dejamos la palabra a Cristian, que también quiere hablar, a mí lo que me parece importante también identificar es que nosotros no solamente, digamos, cuando pensamos algo cultural, como lo que estamos diciendo, ¿no? Digamos, uno no se imagina una vida, hay un montón de razones, no quiero derivar porque no tenemos tanto tiempo, pero digo, en general las mujeres se imaginan una vida en donde el porcentaje
de tener hijos es muy alto, entonces como hay una cuestión cultural de que vos le vas a dedicar más tiempo para cuidarlos que otro, pero hay un montón de razones que construyen ese futuro y que no necesariamente tienen que ver con esa experiencia personal, sino con un montón de mandatos. Hoy no nos metimos mucho en los mandatos, pero es importante que también estén presentes, ¿no? Y ustedes sabrán mucho más, pero a mí me pasa en experiencias muy menores, pero sí conozco compañeras, mujeres que han ido a escuelas técnicas, jóvenes, y por ejemplo, en casi todos los casos, sus padres fueron a escuelas técnicas, como para pensar hasta ahí la idea de mandato. No digo ahora, digo hace 20 años atrás. Entonces, como que hay ahí, y justamente la idea es romper eso, y un poco la propuesta, ¿no? Y el nombre de la propuesta, y creo que casi todo lo que estuvimos rompiendo hoy es cómo hacemos para que ese futuro que yo decía imaginando, pero ahora casi haciendo eslogan, cómo construimos y programamos ese futuro para que efectivamente, en todo caso, la elección no tenga que ver con que no me imagino que voy a poder arreglar un auto, sino, en todo caso, por si quiero, no creo, deseo, no deseo, y no por poder. Y ahí, Cristian, y después si quieren cerramos porque ya es un poco tarde, pero Cristian, te había notado. Hola, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve. Cristian de Henderson, provincia de Buenos Aires. Como yo les comentaba en el chat, nuestra escuela es muy nueva, recién vamos a tener la primera promoción el año que viene y con paridad de cantidad entre varones y mujeres de egresados. Si bien yo escuchaba hoy a Constanza que hablaba de que muchas veces en el tema de la ESI la cantidad de docentes que hace muchos años que están dando clases por ahí están un poco más cerrados al tema de la ESI. Por ahí es cierto en algunos aspectos, pero yo te puedo asegurar, tengo casi 24 años de antigüedad en la docencia y vengo de escuela técnica, soy técnico, soy profesor de exactas y naturales y soy abogado. O sea que tengo una variedad de disciplinas ahí para trabajar. Cuando yo egresé de la técnica, éramos 15 egresados, de los cuales solo una mujer egresó junto con nosotros y trabajaba a la par nuestra. Hoy día esa realidad es diferente en nuestra escuela y la puedo ver en escuelas también de la región. Nosotros trabajamos mucho acá en el distrito en general en el tema de la ESI, en todo el aspecto de la ESI, si bien hay muchos docentes que todavía lo tienen el tema de ESI como si fuera algo específicamente genital y no van a todo el espectro que abarca, ni siquiera han leído, me parece, la ley de ESI, muy poco se capacitan, es cierto, pero bueno, tratamos de organizar proyectos. Yo ahí había puesto en el chat que hay incluso capítulos de Los Simpsons que hemos utilizado en los proyectos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Las chicas solo quieren sumar, que lo trabajamos más que nada para ver el tema de hacer caer ese estereotipo de que las mujeres son malas para las ciencias duras, ¿no? Yo que vengo de las ciencias exactas, está ese prejuicio de que las mujeres son malas en las ciencias duras, y yo cuando estudié el profesorado de matemática y física, todas mis profesoras eran mujeres, ¿me explico? Es algo o ese estereotipo que está y se puede trabajar muy bien con ese. Y después hay otro capítulo donde Marge hace trabajos de carpintería, pero lo hacen pasar como que es Homero el que lo hace, ¿no? Y recuerdo una frase ahí que resume todo, cuando le hacen una pérgola al periodista y cuando llega le dice, es hermosa, dice, ¿y Homero le dice, ¿qué le diría, o qué diría usted si le digo que lo hizo una mujer? Y lo mandaría a destruir para construir un ataúd para su hombría, le dice, quítese la camisa y prepárese para luchar. Entonces, eso, así tan burdo, referencia muchas veces los estereotipos que hay incluso entre el personal docente, y en una escuela técnica yo creo que eso hay que erradicarlo. Afortunadamente, como les decía, nuestra escuela técnica, que es nueva, me gustaría que hubiera más cantidad de chicas que se anotan, pero tenemos en sí, nos gustaría tener paridad, pero bueno, también hay mucho personal femenino dentro del personal docente, así que creo que vamos por buen camino. Pero va a llevar tiempo, no es algo que podamos hacer de un día para el otro, ¿no? Gracias por el espacio. Gracias, Cristian. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, podemos ir cerrando. Solo, no, sí, pero Gaby había dicho que quería decir algo. Hola, ¿cómo les va a todos? Yo soy profesora en una escuela técnica agropecuaria, soy veterinaria y me manejo con
en la parte de producción animal. En el colegio no se aplica ni se habla de la CESI. Y con los chicos que entran a las 8 de la mañana y se van a las 6 de la tarde, parece como que yo tengo mucho feeling. Y siempre me vienen a hacer preguntas y a contarme cuáles son sus inquietudes en cuanto a qué les gusta y qué no les gusta, cómo se sienten, que les mande a hacer actividades que no sean muy masculinas porque se sienten mal. Entonces, bueno, les voy buscando otras actividades. Hay otras chicas que quieren hacer trabajos más pesados, les doy actividades. Y lo que sí me manejo, yo no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero les hablo de la genitalidad de los animales, trabajo con ovejas en los corrales, y las hago comparar con su genitalidad. Y les hablo del comportamiento de los machos y de las hembras en la majada, y pido que me cuenten cómo es su comportamiento en los grupos. Y empezamos a charlar así. Esa es, empecé el año pasado, es la actividad que empecé con la CESI, porque hay muchos chicos que vienen a hablar conmigo, o me vienen a preguntar, como soy veterinaria, que les comente qué anticonceptivo le conviene a las chicas. O sea, ya entramos en un terreno que a mí se me escapa, porque ahí ya tiene que actuar no solamente yo, sino que tiene que haber otros actores. Y los chicos no tienen dónde recurrir. Y eso es lo que a mí me desespera, que los quiero ayudar y a veces no sé cómo, porque hay profesores que me dicen que paso por arriba de los padres. No quiero tener esos problemas, pero ¿y los padres? ¿Por qué me viene a preguntar el chico a mí? Y entonces sí empiezo a observar con quiénes se juntan y empiezo a charlar con el grupo. Me empiezo a interiorizar del grupo para ver qué se dicen. Es como que trato de tener un lazo, no de la profesora que está en el pizarrón y los chicos están todos sentados, no. Trato de que me vean en los recreos como que puedo ser una compañera mayor que les puede dar algún consejo o les puede dar algún camino que puedan seguir para llegar a lo que ellos están, lo que ellos tienen dudas. No sé si está claro lo que digo. Está clarísimo y algunas cosas. La primera, me parece que un poco lo que decíamos hoy, está bueno cuando sucedan esas situaciones que vienen algunas preguntas que vos no te sentís cómoda y está bien. No, cómoda, entonces, lo que no sé cómo contestarles. Bueno, pero por eso ahí es donde es clave lo que decíamos de tratar de fomentar una red, poder ver qué espacio de salud está cerca. Entonces cuando vienen con esas preguntas, bueno, recomendarles el lugar donde sabemos que lo van a atender. Esa es la clave de la articulación. No mandarlo a, anda a X lugar, no anda a X lugar que hay esta persona. Eso es para lo que decíamos hoy de las oportunidades que aparecen cuando se habilita ese diálogo. Entonces es la posibilidad de que alguien tenga relaciones sexuales cuidándose. Y que quizás, si eso no lo acompañamos, es una oportunidad que se pierde y nos parece que es obviamente muy importante fomentar los derechos de los jóvenes, sobre todo el derecho a ejercer su sexualidad y a poder cuidarse y conocer sus métodos y acceder a ellos, que además todos los que están en la canasta son gratuitos y pueden ser entregados cuando tienen más de 13 años. Entonces, nada, me parece que eso está bueno. Yo ahí igual, Gaby, si querés, dejé mi email, me podés escribir, siempre andamos en búsqueda de nuevos espacios para trabajar. Y además me parece que está bueno, por ahí no me quiero meter en toda la parte más biológica que vos abriste recién porque ya es muy tarde,
pero si querés escribirnos, nos encantaría Listo. charlar, y Listo. obviamente a quien quiera, yo dejé mi email, si querés, Lucas, deja el tuyo, nos pueden escribir, solo para cerrar y dejarles, ahora que las veo, en principio, obviamente agradecerles a Silvana y a Ana. La verdad es que estamos teniendo una pandemia muy complicada, con mucho trabajo, y quizás nos costó un poco ser más organizados, pero les agradecemos mucho el espacio, toda la información, digamos, la verdad es que fue muy útil ver los trabajos, también entender todo lo que estaban proponiendo un poco en este encuentro y saber hacia dónde quiere ir. Nada, para los que quieran, en la página de la fundación que ahí está dejando Lucas, hay materiales, hay un curso virtual que se puede realizar. También pueden entrar a la página del Infod, del Ministerio, a la página de, si algunos de la ciudad, también de la ciudad, la Escuela de Maestros. Hay cursos de ESI, son todos gratuitos. Todos los que tienen la fundación son gratuitos. Seguramente quien quiera nos puede escribir. En marzo van a salir una nueva tanda de cursos virtuales de distintos niveles para docentes. Hay muchos espacios para formarse, hay ahí una posibilidad real, pero nosotros entendemos que además de aprender un poco, muchas veces parte de lo que ya hacemos tiene que ver con la ESI, no tiene solamente que ver con formarse, sino con ahí un poco la escucha atenta, prestar atención y darse cuenta que hay un montón de cosas de las que promueve la ESI que ya suceden, solo que uno no tiene identificado, que ya está pasando, ¿no? Y empezar a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no hay chicas acá? ¿Por qué no hay otras identidades? ¿Por qué todos están en esta orientación y no en esta? Bueno, quizás ahí hay algo en ese futuro que es difícil imaginarse alguna chica en ese lugar, entonces cuesta. Y obviamente también estar atentos a lo que no aparece, a lo que está ahí un poco en el subsuelo, porque cuando se genera ese vínculo, como decía Gaby, empiezan a aparecer los chicos siempre. Si nosotros que venimos de afuera, estamos algunos meses, armamos un espacio y enseguida empiezan problemas, historias, cosas buenas, cosas malas, cosas que les preocupan, ¿no? Muchos mitos, hay de todo, y me parece que es abrir y tratar de dar respuesta a lo que aparece. Gracias, Silvana y Ana, por el espacio. Las dejamos para el cierre. Gracias a todos ustedes. Sí, Un placer. Excelente el taller. Excelente. Bueno, todavía queda algo más para decir, no se vayan. Bueno. Silvi, ¿querías decir algo? Sí, una cosita chiquitita y después te dejo hacer el cierre, Ana. Primero, gracias por las palabras a Constancia y a Lucas también. Y en cuanto a lo que dijo Gaby, no quería que quede colgado el tema de lo que ella plantea desde su lugar, desde su escuela, desde su especialidad. Lo que ella cuenta como ayuda, que ella está manifestando una necesidad que tiene de capacitarse para poder brindar esta asistencia o respuesta a los estudiantes, está dentro de lo que es el marco de los derechos de los estudiantes y los estudiantes a recibir esa información. Entonces no hay que desatender esta cuestión, que no tiene que ver solamente con la buena voluntad que tiene Gaby y de buscar espacios como este para formarse y otros espacios como mencionaba Constanza, sino que no tenemos que desatender eso. Y hay equipos jurisdiccionales también para eso, hay equipos directivos. Hay que buscar esas estrategias. Y si no los tienen en este momento, discúlpame Gaby, si no los tienen, les pueden escribir también a la Comisión de Equidad de Género, a la página de Programando Futuro, al correo, y vamos a ponernos en contacto para poder trabajar esto y que no quede desatendida esta necesidad que tenemos, no solamente en las escuelas técnicas, sino para todas las estudiantes. Nosotros estábamos con dos abogadas acá, también escuchando el taller, y lo que queremos hacer es un proyecto para dar los talleres a todos los chicos de nuestro colegio. Y bueno, y vamos a necesitar también el asesoramiento de ustedes y los cursos de ustedes, porque yo en la parte biológica me puedo arreglar, pero el tema también es integrar y la psicología que hay que usar. Yo trabajo con animales y bueno, a veces uno es un poco bruta, pero... Nada, Gaby. Al contrario, nos encanta escucharlos, escuchar esta iniciativa justamente para poder formarse y estamos acá para eso también, entre todas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Eso nada más de mi parte. Sí, sí, Lucas. Chiquitito nada más. Porque son de distintas partes del país, con distintas realidades, con distintas comunidades, con distintas problemáticas, con distintas situaciones,
pero sepan que en ningún lado no están ni solos ni solas, sino que ya hay personas activando, ya hay personas, hay colectivos, hay redes, hay profesionales que están trabajando, como dice el programa de la Ley de Educación Sexual Integral, con lo cual lo que es necesario es empezar a conectarse con esas experiencias y empezar a ver cómo replicarlas, cómo mejorarlas, cómo apropiarlas y hacerlas propias, suyas y mejorarlas. Y saber esto, que somos un montón quienes estamos trabajando también en esto, que a veces nos falta conocernos un poquito más. Simplemente eso, que no se sientan en soledad trabajando, sino que está bueno que empecemos a armar esas redes y conocernos. Sí, totalmente. Y no es un poco lo que decía también Silvi, no se trata solamente de la buena intención que podamos tener nosotros, sino tomarlo como parte de nuestro trabajo porque estamos garantizando derechos. Nos guste o no la ESI, como docentes y responsables de instituciones, somos garantes de ese derecho. Entonces, es más que necesario articularse, buscar la ayuda necesaria, pedir digamos, la capacitación pertinente para docentes y para directivos para que podamos garantizar este derecho. A nadie se le ocurriría dar clase de matemática sin formarse en matemática. Es como, no se podría. Bueno, esto es lo mismo. Acá se trata de que la ESI nos llegue a todos, a todas, a todes, seamos directivos, seamos docentes, porque los chicos van a llegar, de alguna manera van a llegar y los tenemos que acompañar, a los chicos, los adolescentes. Son ellos quienes muchas veces movilizan esta necesidad porque están atravesados en sus vidas en este momento tan importante como es la adolescencia, y los adultos tenemos que acompañar ese proceso porque con la biología no vamos a alcanzar a cubrir las inquietudes y las angustias que muchas veces atraviesan. Esto es mucho más amplio, la ESI es mucho más amplia que los aspectos biológicos, por suerte, es una suerte de red de contención y para quienes adoptan y el anteojo de la ESI realmente viven la docencia de una manera mucho más plena, o sea, es como un viaje de ida para los docentes cuando entienden las ventajas que da la ESI en la escuela, en la enseñanza, en la experiencia propia de ser docente. Así que es lo que dice Gaby, me parece que es algo que nos puede pasar a todos en algún momento, de sentirse un poco sin saber por dónde ir, pero me parece importante que sepas lo que decía Silvio, lo que decía Lucas, hay gente en todas las provincias, en todos los lugares a las que podemos recurrir, el INET también, pero nosotros podemos contactarte con gente de la provincia que seguramente ya está capacitadísima y muy cerca tuyo que puede darles una mano. No sé dónde está Gaby, pero donde están todo el resto, digamos, escuchándonos. En Altagracia estoy. Eso, en Altagracia. Bueno, hay equipo jurisdiccional, pero en un minuto te lo puedo contactar. Listo, si me haces el favor, sí, gracias. Sí, seguro. Y lo mismo para el resto. Y si no hay, llegaremos con el INET, digamos, de alguna manera. Pero esto se trata de garantizar derechos y parte del trabajo es capacitarse. Yo les invito a reforzar esta idea y a multiplicarla como misión docente. Por otro lado, quería como resaltar algunas cositas que Constanza fue diciendo a lo largo de toda la charla, me pareció súper interesante. Responder el tema digamos, de los sesgos en general, que los sesgos nos atraviesan a todos y a todas, que son esos pensamientos y actitudes y prácticas que sin darnos cuenta reproducimos y que también están atravesadas en las ciencias duras también están atravesadas con una mirada androcéntrica y heteronormativa, ¿no? O sea, también tiene sus reglas donde son los hombres quienes las han impuesto, las ciencias duras, las neurociencias, y todo eso también está mirado y medido en función de parámetros que habría que revisar con perspectiva de género, ¿no? Porque muchas veces estos estudios que son muy científicos, con los parámetros muy científicos, también habría que revisar cómo se fueron construyendo esas medidas, esos parámetros que dicen que los cerebros son de una manera o de otra
digo, en términos científicos me parece que también hay que revisar los sesgos que tienen la ciencia misma. Sí. ¿Hay alguien que... No me parece muy profesional lo que está diciendo. Y además, acusar a que, no sé, el varón inventa esas cosas me parece poco profesional, ¿eh? No, bueno, Eduardo, me parece que es una discusión larga. Yo te di, o sea, tuviste vos tu momento para hablar y ahora quería completar yo, pero... Pero di fundamento, perdón, pero yo di fundamento. Si tiene un fundamento me gustaría conocerlo, así aprendo. Y aprendemos todos. Bueno, cómo no. Después, si querés en otra oportunidad, lo vemos. No quiero extender, hay 70 personas más, entonces no me parece meterse en esto. Era un comentario que me... Bueno, entonces si tiene fundamento, sí. Si no, me parece una cuestión muy personal. No, pero Eduardo, tu opinión no es la tuya sola. Entiendo que... No, pero no es opinión. Yo no doy opinión, sino que estoy fundamenté. No quiero de opinión, no me merece opinión esto. Tu comentario me parece que no es una cuestión tuya individual, sino que es un comentario a nivel general, no estaba dirigido a vos. No, está bien, pero a ver, si yo llego a decirle algo por una cuestión, por ser Eduardo, mujer, no me parece, tengo que respetar eso. Usted está diciendo cosas que los hombres inventamos de la ciencia. No. A ver, fundamentémelo y entonces lo aprendo. Perdón, Eduardo, que me estoy metiendo, pero a mí lo que me parece es que yo puedo entender tu malestar, pero es un poco, digo, para el resto de todas las personas que estamos acá conectadas, me parece que por ahí no está bueno que tu malestar individual... No. Por supuesto. Que está hablando Ana y me parece que estaría bien. Bueno, pero se habló del malestar... Perdón, y termino así no molesto. Pero se habló del malestar que puede haber desde que las mujeres necesitan o quisieran un espacio mejor, más amplio en la técnica, y estoy totalmente de acuerdo. Se expone ese malestar, bueno, yo puedo exponer ¿por qué no? Esto no es un Boca River. Creo que somos... es que no es un Boca River, claro, pero por supuesto. No hay tanta gente que coincida con tu mirada. Lo que no es una mirada, es la ciencia. No hay una sola ciencia, pero digo, ahí hace una hora que están discutiendo con un montón de personas, tratando de imponerlo, y me parece que está bueno que aceptamos la diversidad. Nada, eso, tampoco quiero ser yo la que interrumpa. Es una diversidad de miradas. No, pero esto no es mirada, esto es ciencia. Si pueden estudiar la ciencia de las neurociencias, se lo pueden investigar, incluso hay hipótesis, tesis y comprobaciones de esto. Me parece que dos décadas de gente que estudió no es para nada, y no tiene que ver con lo social esto. No, yo no concuerdo. También hay un Me parece súper interesante lo que trajo Eduardo, y quizás en otro conversatorio, en otro espacio, invitemos a profesionales en neurociencias para discutir este tema, ¿sí? Perfecto. Y cerrar eso. ¿Les parece? Sí, incluso puedo aportar nombres. Bien. Después quería simplemente agregar como a modo de cierre que las mujeres que, digamos, lo que hemos estudiado nosotros haciendo estadísticas a lo largo de estos 10 años es que la entrada de las mujeres es muy baja en la educación técnica, alrededor de un 30%, pero en un momento Constanza como pensaba si también había algún desgranamiento a lo largo de los 6 años, de que las mujeres se sientan incómodas y se vayan. La verdad es que eso a favor, ¿no?, de la educación técnica, sabemos que la educación técnica, bueno, tiene un problema grande de desgranamiento, pero no es solamente en las mujeres, sino que se van o son expulsados, ¿no? Bueno, ahí hay como toda una discusión, pero tanto en varones como en mujeres, y las mujeres que entran a escuela técnica no tienen un mal rendimiento, todo lo contrario. Repiten menos que los varones y egresan más y más rápido, o sea, egresan antes y en mayor medida, ¿no?, en proporción. Así que eso es como una buena noticia de que, no quiere decir que esos 6 años la pasen genial y sea todo bárbaro, es un camino frondoso, es un camino que atraviesan de distintas maneras, con distintas estrategias, pero la verdad es que lo que vemos estadísticamente es que lo hacen de igual o mejor manera que los varones. Ahora, ¿qué pasa? Lo que decía Constanza también, cuando llega el momento del mercado laboral, el mercado laboral no responde de la misma manera
Y eso es una batalla también difícil desde el sistema educativo que tiene poca injerencia en el mercado laboral. Es como que nosotros desde el sistema educativo formamos a una cantidad de personas y después el ámbito laboral hace una discriminación entre varones y mujeres, y esa es una de las cuestiones que Programando Futuro también quisimos abordar con los conversatorios de oportunidades laborales y académicas, que pasó el chivo, mañana tenemos el último, donde encontramos un montón de empresas, instituciones privadas y públicas que entienden que es momento de incorporar más diversidades y más mujeres, y que tienen políticas activas en este momento de incorporar más mujeres y más diversidades, porque se dan cuenta que no es una cuestión políticamente correcta, sino que favorece los equipos de trabajo, mejoran las rendiciones del trabajo, mejora su productividad. Entonces están deseosos de encontrar más mujeres y más diversidades formadas en escuelas técnicas, porque saben que son escuelas de calidad, porque saben que están teniendo profesionales bien formados. Entonces, el Programando Futuro también intenta ser una forma de visibilizar y que los chicos, las chicas y los docentes y las docentes vean que realmente el mundo laboral está cambiando y que hay que buscar esas empresas y esas instituciones para que sean más, pero que se animen a llegar, porque muchas veces también pasa que esas empresas están, pero no se animan a ir porque no saben que están funcionando de esa manera. Entonces queríamos de alguna manera mostrar estas nuevas oportunidades, y la verdad que creemos que desde el INED tenemos que encontrar esos puentes y hacer todo lo posible para que el mundo laboral y el mundo de la educación empiecen a articular mejor. Bueno, eso creo que era un poco lo que quería resumir con las cosas que habían dicho Lucas y Constanza a lo largo de este taller. No sé si queda algo más, y si no, recuerden que queríamos pedirles la evaluación del taller en el formulario que pusimos en el chat, en los dos. Agradecerles también a la gente que nos estuvo siguiendo y acompañando en YouTube, también de un montón de lados que se sumaron y pusieron también comentarios que había que construirse, que había que capacitarse, que había que cambiar algunas cuestiones. En el YouTube coincide mucho con lo que se vivió en el Zoom. Creo que eso fue todo. Recordarles que todos los videos y los trabajos que comentó Constanza están colgados en el canal del INED, que los pueden ir a visitar, y mañana vamos a seguir con el conversatorio y finalmente el viernes terminamos. Pero todo va a seguir colgado en la página del INED y en el canal de YouTube. Muchas gracias. Así que bueno, les agradecemos mucho la participación a todos y a todas, y a Fundación Huésped, a Lucas y a Constanza y al otro Lucas también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.